La historia empieza en plena guerra, cuando los soldados alemanes invaden Francia. Las calles están llenas de miedo y desorden mientras las tropas nazis amenazan a los habitantes, atentos a cualquier intento de rebelión. Entre los asustados civiles, un hombre cae de rodillas, rogando a los soldados que tengan compasión. Cerca de ahí, un hombre llamado Ryder está en medio del caos. La tensión crece hasta que, de repente, todo se desvanece. Ryder despierta de golpe, ya no está en el campo de batalla, sino en una pequeña habitación de hotel en una ciudad desconocida. Es el año 2024. Confundido, se da cuenta de que la guerra solo fue un sueño, pero algo no encaja. No recuerda quién es, ni cómo llegó ahí. No sabe por qué está registrado en el hotel. Solo tiene dinero, un arma y muchas preguntas sin respuesta. Al salir del hotel, comienza a caminar por la ciudad sin rumbo. De pronto, tiene una visión, una niña asustada atrapada en un coche. La imagen le provoca una extraña sensación de familiaridad, como si fuera un recuerdo olvidado. Sin entender por qué, termina en un pequeño bar atendido por una mujer llamada Sally. Él solo quiere un café y algo de comer, pero Sally, con una actitud amable pero atenta, nota enseguida que es nuevo en la ciudad. Sally vive con su nieta, Morgan, y cuando Ryder la ve, siente otro déjà vu. En su sueño de la guerra, recuerda a una niña valiente que enfrentó a los soldados nazis, y Morgan se parece mucho a ella. Ryder intenta convencerse de que es solo coincidencia. La tranquilidad se rompe cuando tres hombres entran al bar a cobrar un impuesto. Uno de ellos es Jack, y al verlo, Ryder siente un escalofrío, también lo había visto en su sueño. Esto lo hace pensar que esas visiones quizás no son solo fantasías. Después de que los hombres se van, Ryder ve en el periódico que una niña está desaparecida. Recuerda la visión de la niña en el coche y le pregunta a Sally si ha habido algún accidente, pero ella le dice que no ha pasado nada así. Desconcertado, Ryder sale del bar y vuelve a encontrarse con Jack, quien se muestra agresivo. Antes de que pase algo peor, llega el oficial Timmons y los hombres de Jack se retiran. Aunque al principio Ryder desconfía de Timmons, pronto nota que el policía no está relacionado con Jack. De hecho, es Timmons quien sospecha de Ryder por ser un desconocido. Sally y Morgan intervienen y logran convencer al oficial de que Ryder no es peligroso. Sally, en un gesto amable, le ofrece a Ryder quedarse en la antigua habitación de Morgan, con la condición de que ayude en el bar. Ryder acepta y, movido por la curiosidad, pregunta por Jack. Morgan le explica que Jack trabaja para Paul, un empresario que controla la ciudad a través de su empresa, Sanborn. Paul cobra a los ciudadanos un impuesto disfrazado de ayuda, diciendo que quiere modernizar la ciudad y convertirla en una metrópolis avanzada. Sin embargo, este proyecto implicaría sacar de sus hogares a muchas personas humildes. Aunque Paul tiene dudas, su arquitecto de confianza, Soch, lo convence de que es lo mejor para todos. Lo que más inquieta a Ryder es que Paul también aparece en sus sueños. En una de esas visiones, se encuentra en la antigua Roma, donde Paul es un juez que decide la suerte de Morgan, acusada injustamente. Soch intenta manipular a Paul para que confirme la condena, pero Paul deja la decisión en manos del público. Ryder, en esa visión como un gladiador, da un paso al frente para defenderla. Ryder empieza a entender que sus sueños son algo más, puede ver vidas pasadas y futuras, donde siempre se encuentra con las mismas personas en diferentes épocas y circunstancias. Mientras tanto, Paul, presionado por Soch, busca la aprobación de un concejal llamado Roger para avanzar con su proyecto. Roger, conocido por ser honesto y rico, rechaza la propuesta sin pensarlo. Paul, sabiendo que no podrá sobornarlo, recurre a Soch, quien le sugiere un plan más siniestro: atacar donde más le duele. Esa noche, al visitar el lugar donde quiere construir, Paul ve a los niños que viven allí y duda sobre sus decisiones. Pero Jack ya tiene un plan en marcha, piensa secuestrar a la hija de Roger para obligarlo a ceder. Mientras tanto, el detective Timmons empezaba a desconfiar cada vez más de Ryder y de quién era en realidad. Aprovechando una visita al bar de Sally, tomó discretamente la botella que Ryder había usado, con la intención de hacerle pruebas de huellas dactilares y descubrir la identidad del misterioso forastero. Esa misma noche, Ryder tuvo otra de sus extrañas visiones, esta vez lo llevó a la Inglaterra del siglo XV. Allí, volvía a ser un desconocido en una tierra lejana, y Morgan aparecía como una sencilla panadera. Paul también estaba presente, pero en esta ocasión era un gobernante autoritario que le exigía impuestos a Morgan, amenazándola con quitarle su panadería si no pagaba. Justo cuando la situación parecía empeorar, una mujer intervino para pedirle a Paul que se detuviera. Al día siguiente, aún afectado por sus sueños,
Ryder fue a la oficina de Timmons para preguntar por la niña desaparecida que había visto en el periódico. Para su sorpresa, el caso ya estaba resuelto, la niña había sido encontrada sana y salva. Durante su visita, Ryder notó que Timmons investigaba a Paul. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Timmons le advirtió que era mejor mantenerse alejado de ese hombre, ya que cualquiera que se metiera con él acabaría teniendo problemas. Más tarde, Soch se acercó a Ryder de forma inesperada y le entregó una tarjeta, presentándose como arquitecto. Ryder estaba seguro de haberlo visto antes en sus sueños, pero Soch negó conocerlo, aunque claramente sabía más de lo que decía, especialmente sobre las pesadillas que atormentaban a Ryder. Poco después, Morgan llegó al bar y Soch se fue sin llamar la atención. Esa noche, Ryder tuvo otra visión del pasado, esta vez del siglo XIV, donde vio a Morgan siendo expulsada por hombres al servicio de Paul. Como en otras vidas, Ryder intentó defenderla, pero la visión desapareció rápidamente, dejándolo pensativo. Al darse cuenta, notó que el bar ya estaba cerrado y solo Sally seguía allí. Sally, al verlo tan preocupado, decidió ayudarlo llevándolo a una iglesia donde conocieron a la señora Mocos. Ella recibió a Ryder con amabilidad, diciéndole que pocas personas acudían a ella, y que quienes lo hacían eran especiales. Le aconsejó que, en lugar de cuestionarlo todo, debía aceptar su destino. Antes de que Ryder pudiera preguntarle más, la señora Mocos desapareció misteriosamente. Afuera, Sally lo esperaba y tras conversar, Ryder entendió que tenía la capacidad de ver fantasmas, un don que también compartía Sally. Al día siguiente, Ryder recibió una llamada inesperada de Jack, ofreciéndole un trabajo, participar en el plan de Paul para secuestrar a la hija de Roger. Aunque Paul no confiaba del todo en Ryder por ser un extraño, Soch lo convenció asegurándole que ya había hablado con él y que era perfecto para la misión. Mientras tanto, Roger apareció en televisión frente a varios reporteros, dejando claro que no apoyaría el proyecto de Paul y que no había nada que pudiera hacerlo cambiar de opinión. Sus palabras molestaron profundamente a Paul. Más tarde, Jack reunió a su equipo, incluyendo a Ryder, quien decidió aceptar la oferta. Durante la reunión, Jack explicó que el objetivo era secuestrar a Annie, la hija de Roger. Al escuchar el nombre, Ryder tuvo otra visión de una niña asustada. El plan consistía en bloquear las carreteras y hacer que el coche de Annie fuera dirigido al lugar donde la interceptarían. Como ella estaba protegida por dos guardaespaldas armados, Jack repartió armas entre su equipo. La operación sería al día siguiente, después de la clase de ballet de Annie. Esa noche, al regresar a casa, Ryder tuvo otra visión, vio como en tiempos de guerra, Soch manipulaba a Paul, que en ese entonces era un general, llevándolo a tomar decisiones arriesgadas. De nuevo, Soch apareció en sus sueños intentando convencer a Ryder de que debía volver a ser un hombre de acción, asegurándole que esa era su verdadera naturaleza. Soch, quien había vivido durante siglos, le recordó a Ryder que siempre había estado solo y que nunca encontraría un amor verdadero. Más tarde, Ryder fue al bar y se encontró con Morgan, quien estaba sola porque Sally había salido. Ryder, decidido a no creer las palabras de Soch, pensó en cómo sus encuentros con Morgan a lo largo de distintas épocas demostraban que estaban destinados a estar juntos. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada de Timmons, quien pidió reunirse con él. Cuando se encontraron, Timmons le reveló que había investigado a fondo su identidad, pero no encontró ningún registro sobre él. Sospechaba que Ryder era un soldado de fuerzas especiales, eliminado de los archivos oficiales tras una misión secreta, lo que explicaría su falta de memoria. Timmons, sabiendo que Ryder no era una persona común, le advirtió nuevamente que se mantuviera alejado de Paul y su gente. Pero en lugar de agradecerle, Ryder se sintió molesto, pensando que Timmons había invadido su privacidad. A la mañana siguiente, Morgan salió temprano a trabajar como abogada, pero su expresión feliz no pasó desapercibida para su abuela Sally. Rápidamente se dio cuenta de que su nieta estaba enamorada de Ryder. Aunque Morgan estaba ilusionada, Sally no podía evitar sentirse preocupada. Sabía que Ryder tenía un don especial, pero el hecho de que hubiera tenido contacto con Soch la inquietaba profundamente. Para ella, que el nombre Soch al revés significara caos, era una señal clara de problemas. Esa revelación dejó a Ryder intranquilo. Para evitar que Sally y Morgan se vieran envueltas en sus complicaciones, decidió alejarse de ellas. Mientras tanto, Morgan se reunió con Roger tras enterarse de que Paul estaba avanzando con su plan de demoler los barrios más pobres. Sin embargo, Roger la tranquilizó, asegurándole que sin su autorización, ese proyecto no podría hacerse realidad. Por otro lado, Paul estaba luchando con sus propios remordimientos. Por casualidad, encontró una carta con la frase,
nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Esas palabras le recordaron a una mujer de cabello blanco que había conocido en el pasado. Entonces entendió que esa mujer era Sally, quien, al igual que él, había renacido con una misión: guiarlo para que no siguiera un camino destructivo. Lamentablemente, el plan para secuestrar a Annie seguía en marcha. Esa noche, Ryder y el resto del equipo se reunieron en un almacén lleno de armas. Paul llegó con la intención de cancelar la operación, pero para su sorpresa, nadie le hizo caso. Jack, uno de sus hombres de confianza, lo había traicionado y ahora respondía a Soch. A pesar de los intentos de Paul, el plan continuó tal como se había planeado. Los hombres de Jack comenzaron a seguir el coche donde viajaba Annie con sus guardaespaldas. Mientras tanto, Ryder y el grupo esperaban en el lugar donde interceptarían el vehículo, preparados con las armas que Jack había distribuido. Los guardaespaldas pronto se dieron cuenta de que los seguían, pero ya era tarde. Fueron obligados a detenerse, quedando frente a Ryder y los demás. Jack aclaró que no tenían intención de hacerle daño a Annie, solo la usarían para presionar a Roger. De repente, Paul apareció y le gritó a Annie que escapara, arruinando los planes de Jack y provocando su furia. En ese momento estalló un fuerte enfrentamiento. Ryder decidió ponerse del lado de Paul y logró tomar ventaja, hasta que finalmente le disparó a Jack. Mientras Jack agonizaba, recordó que él y Ryder siempre habían sido rivales en vidas pasadas. Con Jack fuera de escena, Ryder entendió que el verdadero enemigo era Soch, quien había manipulado a muchas personas a lo largo del tiempo. Pero antes de que pudiera hacer más daño, Paul logró acabar con Soch, eligiendo finalmente redimirse. Cuando todo terminó, Ryder se dio cuenta de que estaba gravemente herido. Justo entonces llegó Timmons, avisado por Paul, pero el propio Paul estaba aún peor y necesitaba atención urgente. Poco después, llegaron los servicios de emergencia junto a Morgan, quien corrió al lado de Ryder. En ese instante, él fue invadido por recuerdos de todas las vidas donde había conocido a Morgan, marcadas por momentos difíciles, pero siempre guiadas por su amor. A pesar del dolor y los sacrificios, Ryder no se arrepintió. Sabía que proteger a Morgan había valido cada esfuerzo. Su amor había sido lo único constante a través del tiempo. Sin embargo, el peligro no había desaparecido por completo. Aunque Soch había sido derrotado, su presencia seguía rondando, dando a entender que ya estaba preparando otro plan para la próxima vida. Al día siguiente, Ryder despertó sorprendido al verse completamente recuperado. Fue a la iglesia, donde lo recibió la señora Mocos. Al principio pensó que estaba teniendo otra visión por su capacidad de ver espíritus, pero pronto ella le reveló la verdad: Ryder ya no estaba vivo. Había cruzado al otro lado. Fue entonces cuando Ryder se dio cuenta de que estaba presenciando su propio funeral. Dentro de la iglesia, Morgan y Sally estaban despidiéndose de él. En ese momento entendió por qué había vivido tantas veces, siempre había tenido asuntos pendientes. Pero ahora, después de haber usado su última vida para proteger a quienes más quería, finalmente sentía paz. Aceptando su destino, Ryder decidió avanzar hacia su siguiente viaje en el más allá. Fin de la película.